Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Dios paz. Les saludo, hermano, en el amor de Cristo. Vamos a estudiar en esta tarde la palabra de nuestro Dios. Esperamos que pues todos tengamos ese corazón dispuesto, ese corazón entregado al eterno Dios, para que la palabra de nuestro Dios pueda ser sembrada en él. Tomen sus lugares, iglesia. Y pues bien importante siempre ponerlos de acuerdo en el estudio de la palabra de nuestro Dios. En esta tarde pues vamos a hablar sobre el alcance del evangelio de nuestro Dios. Vamos a hablar de prácticamente cuál es ese alcance, cuál es esa anchura, esa largura, o eso, la profundidad y la altura del evangelio. Hablar del evangelio de nuestro Señor Dios, traído por medio de Jesús, es hablar de la profundidad del amor de Cristo. Prácticamente conocer estas cosas nos ayuda mucho, hermanos, en muchísimas cosas. Sabemos que desde antes del diluvio y después del diluvio, antes del diluvio hubo un varón que representó a nuestro Dios. Este hombre pregonero de justicia fue Noé. Solo él y su familia, es decir, 8 personas, alcanzaron esa salvación. Después tuvieron que pasar de Noé 10 generaciones para que se levantara un hombre llamado Abraham. Este hombre, Abraham, entregó su corazón al eterno Dios para entender la profundidad, la largura, la altura de todas las cosas. De ahí vino un hijo llamado Isaac. En todo ese tiempo, hermanos, el que no fuera hijo de la promesa, en este caso Isaac, entró como extranjero. Y a través de los tiempos, todos los demás pueblos fueron extranjeros. Cuando de Isaac viene Jacob, y de Jacob viene el pueblo de Israel, es decir, las 12 tribus de Israel. Una pregunta, hermanos: ¿Israel nació o se hizo? ¿Qué dice la iglesia? ¿Israel nació o se hizo? Israel se hizo, hermanos. Recuerde que dice que Jacob luchó ¿con quién, hermanos? Y entonces le fue puesto su nombre Israel. Entonces Israel se hizo, hermanos. Nosotros nos hacemos por medio de nuestros esfuerzos, a través de aceptar el evangelio. Es decir, venimos a ser adoptados, hermanos. Venimos a hacer una adopción, ¿ya? Israel se formó en la lucha, en el esfuerzo, en la entrega, en buscar una bendición, hermanos. Muchos nacen, pero la carga es bien pesada, no la soportan y la abandonan. Hay quienes nacen con una bendición, como en el tiempo antiguo. Toda persona que nacía de primero, todo varón, llevaba esa bendición. Pero tenemos un varón, un hombre, que la bendición le fue muy pesada. Muy pesada le fue la bendición, que tuvo que deshacerse de ella. Y cuando él se deshace de esta bendición, la vende a su hermano. Su hermano aprovechó esa bendición. Estamos hablando de Esaú y Jacob. La bendición era de Esaú, pero le fue muy pesada.
la vendió a su hermano. Y muchos hasta hoy no han entendido por qué la bendición fue sobre Jacob. Y acusan a Jacob de usurpador, de algo ilegal, de algo ilícito. Pero a luz de las Escrituras, hermano, la bendición fue legítima para él, porque los medios que intervinieron lo hizo legítimo para él, y Dios lo había anunciado de con tiempo. El Evangelio es bien profundo, hermanos. De hecho, la Escritura lo habla como un misterio. Un misterio es un secreto, es algo oculto. Pero devenido el tiempo, este misterio que es el Evangelio fue revelado, hermanos, al ser humano. Nosotros como pueblos gentiles, no descendientes naturalmente de Isaac o de Jacob, éramos considerados como animales inmundos, lejos del pacto, lejos de la ciudadanía de Israel. Y por eso Pablo en la carta a los Efesios explica lo siguiente. Efesios capítulo 3, versículo 16. Que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser corroboradores con potencia en el hombre interior por su espíritu. Dice el versículo 17, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. Prácticamente podemos nosotros comprender cómo el eterno Dios, hermanos, nos ha permitido llegar a ser parte de su evangelio. ¿Cuál es el propósito por el cual este evangelio vino a nosotros, hermanos? ¿Cuál cree que sea ese propósito? Véalo aquí en el versículo 6 de Efesios 3. Vamos a ver cuál es el propósito por el cual este evangelio vino a nosotros. El propósito de este evangelio, ya que nosotros no nacimos de la simiente de Abraham, es decir, no nacimos literalmente de Isaac, lo venimos a hacer por medio del evangelio, herederos. Así como Israel se formó en la lucha, nosotros nos formamos como hijos de Dios en la aceptación del evangelio, es decir, en nuestra conversión y al abrazar este mensaje maravilloso. Dice el versículo 6, el propósito del evangelio, es decir, la anchura y la longitud del amor de Cristo, está descrito a través del evangelio. Que los gentiles sean juntamente, ¿qué? Herederos, juntamente herederos. Aquí entramos nosotros como gentiles, que seamos juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo, ¿por medio de qué? Por medio del evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado.
según la operación de su potencia. Es decir, la operación de su potencia se manifiesta a través del Evangelio. Es decir, como pueblo gentil, como pueblo no judío, como seres vivientes, pero no descendientes de la promesa, nuestro único medio y oportunidad para ser incorporados y herederos es a través de Cristo. Cristo es el que los viene a incorporar en las promesas hechas a Abraham. Dice el versículo 9, y de aclarar a todo, dice a todos, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Hay gente que todavía sigue preguntando quién creó todas las cosas. Todavía no están definido quién creó todas las cosas. El Hijo de Dios, hermanos, se conoce, porque conoce a su Creador. Conoce a su Creador, conoce a su Hacedor, conoce quién los ha formado a nosotros. Entonces, el propósito del Evangelio, todos hemos oído Juan 3:16, muchos lo saben de memoria. El propósito del Evangelio es la manifestación misma del amor profundo. Por eso habla de una largura, anchura, longitud, profundidad, porque es inexplicable el amor de Dios. Es tan profundo que no se puede explicar en pocas palabras. Cómo, habiendo tanta maldad en el pueblo gentil, Dios le ha amado y lo ha llamado también a ser parte de la promesa, ¿no? A ser parte de la herencia, a ser incorporado en una herencia que no los tocaba, pero ahora los toca por medio de Jesucristo. Entonces, el propósito del Evangelio es que los gentiles fuésemos incorporados. La Escritura, hermanos, Jesús nos vino a hablar de ese amor maravilloso de nuestro Dios. Y por eso Juan 3:16, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué hizo? ¿Qué nos dio Dios, hermano? ¿Para qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Dios los envió a su Hijo y los habló del amor de Dios, cuán abundante es. Pero el mismo Jesús, hermano, también habló de juicio. Jesús habló de condenación, hermano. Jesús habló de juicio también. ¿Habló Jesús de castigo? También habló Jesús de castigo. Así como Jesús habló de salvarnos, también habló cómo podemos llegar a ser juzgados, castigados por medio de este mismo Evangelio. Prácticamente nosotros, como hijos de Dios, tenemos que comprender la función que viene a ser el Evangelio en nuestras vidas. Efesios, el verso 5, ¿qué dice, hermanos? Leas el verso 5 de Efesios 3. ¿Lo tiene ahí para que lea lectura? Efesios capítulo 5, verso 3. Capítulo 3, versículo 5. Dice, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Amén. Amén. En tiempos antiguos, hermanos,
Dios había tratado directamente con aquella simiente, con la simiente de Abraham, con la simiente de Isaac, con la simiente de Jacob, con los descendientes de Jacob, directamente con ellos. Y había dado cierta oportunidad a los extranjeros que estaban, o sea, llegaban a ellos y convivían con ellos bajo ciertas condiciones. Pero Dios no había tratado nunca directamente con los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres son todos aquellos que no descendían literalmente de Jacob. Pero hoy en este tiempo, hermanos, Dios trata con cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo para responder al llamado que hace Dios en nuestras vidas? Por eso Pablo es claro en el verso 6, dice que los gentiles sean juntamente, ya que vengan a ser herederos, pero bajo ciertas condiciones. Conocemos a un Jesús entregando su vida por nosotros. La gente se ha quedado con ese Jesús, lo ha magnificado al punto que se han vuelto libertinos. Y digo magnificado su amor para practicar todo tipo de desobediencia y argumentar que como el amor es tan grande, pueden hacer todo tipo de desorden y Jesús no los condenaría. Pero eso es falso, porque vamos a leer algunos versos que una vez después de ser anunciado el Evangelio, una vez después de ser anunciado el conocimiento, una vez después de advertirnos cuál sea lo mejor, cuál es la anchura y la longitud de las cosas, entonces Él hace juicio por medio de la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Lo maravilloso del Evangelio es el rescate de nuestras vidas, es hacerlos partícipes de una herencia no merecida. Estaba escondido todo esto, pero Dios lo revela en nuestros tiempos. Dios lo da a conocer. Entonces, ahora todo siervo, libre, esclavo, tiene la oportunidad. Tenemos esa oportunidad de ser herederos también incorporados a la nación de Israel por medio de Cristo Jesús, a sus bendiciones y a las bendiciones que Cristo ha traído a nuestras vidas. Una salvación que no la veíamos clara, pero que Cristo viene y los alumbra, porque Él ha sido la luz que ha venido al mundo, y esa luz es la que los ha traído vida a nosotros. Es por eso que vamos a ver, sabemos que el Evangelio viene a cumplir una misión implícita en nuestras vidas. Por eso es que el escritor en Marcos dice en el capítulo 16 que el que creyere a este evangelio, ¿qué iba a pasar con su vida? Iba a ser salvo. Por eso es que está claro el mensaje dado a través de Marcos. Él como que también habla y hace énfasis en lo que también habló Juan. Marcos 16, ¿qué dice? El versículo 15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No pierda de vista, hermanos, el evangelio es la luz para determinar cualquier situación que vayamos a determinar en este momento en adelante en el tema. ¿Cuál es la clave? El Evangelio. El Evangelio es un instrumento maravilloso entregado por el Padre Dios para nosotros tener esa bendición de salvar nuestras vidas. Pero este mismo Evangelio es manifestado en una espada de dos filos, que puede cortar también nuestras vidas
de raíz, como también es una espada que protege nuestras vidas, las cuida y nos lleva a la salvación. Por eso dice el verso 16, Marcos 16, 16, el que creyere, ¿en qué, hermanos? El que creyere ¿en qué? Prácticamente, si usted ve el contexto, dice y predicar, y por todo el mundo y predicar ¿qué? Ahora dice el contexto, y el que creyere ¿en qué? En el evangelio. Y si ahora usted continúa ahí y fuere bautizado, porque dice la escritura, según el escrito de Jacob o Santiago, dice que hasta los demonios creen. Entonces, solo con creer no hacemos nada, hermanos. Y es maravilloso porque esa sabiduría está en cada uno de ustedes. Necesita creer al evangelio. Y también dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces el evangelio viene a rescatar nuestras vidas, pero también viene a darnos una declaratoria de que al rechazarnos, ¿y quién dijo esto, hermanos? El mismo Cristo. Entonces la humanidad está muy confundida con el evangelio. Nada más ven a Jesús proveyendo vidas a todo ente humano sobre este mundo. Nada más lo ven como un proveedor de vida. Las personas hacen su propio desenfreno y nada más tienen interés en las bendiciones y la vida que genera nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa con la otra parte de la historia? Con el que no cree, con el que no acepta el evangelio, con el que lo rechaza, con el que juega con él, con el que lo repudia, con el que no lo abraza. El mismo texto, por un lado, dice que tenemos salvación, pero el mismo texto, por otro lado, dice que viene a nosotros. ¿Qué viene, hermanos? Condenación. Tenemos la bendición de tener la salvación, pero también tenemos condenación. Entonces, es bien importante que nosotros comprendamos. Punto número uno que Dios va a hacer con todo ser humano. Punto número uno. Esto es la clave para el juicio. Y esto es lo que Dios hizo en la antigüedad y es lo que Dios seguirá haciendo en nuestros días. ¿Qué hizo Dios en la antigüedad? Vemos lo que hizo con este pueblo de Nínive. Eso fue lo que Dios hizo en la antigüedad. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Nínive? Le mandó una advertencia antes de destruirlo. El evangelio es esa luz prendida delante de nosotros, es esa advertencia. Si lo aceptamos el mensaje del evangelio, tenemos el acceso a la salvación. Si lo rechazamos, tenemos condenación. Es decir, ponga bien atención para lo que le voy a decir adelante. La aceptación del evangelio lo determina en qué posición somos puestos sobre este mundo. Rechazamos el evangelio, somos puestos en una posición. Aceptamos el evangelio, somos puestos en una posición. ¿Cuál posición? No es lo mismo. El que lo acepta, ¿qué tiene, hermanos? El que lo rechaza, ¿qué tiene? ¿Tiene lo mismo? El que lo acepta no tiene lo mismo que el que lo rechaza. Ni el que lo rechaza tiene lo mismo del que lo acepta. Son dos posiciones. La humanidad solo ve una. Pero no es porque no vea las dos posiciones. Es porque se vuelven ignorantes a propósito. Mucha gente quiere ser ignorante a propósito. Y cuando usted le habla la verdad, dice, no, a mí no me hable de eso. Yo estoy mejor, entre menos sepa, mejor. Pero eso es pura estrategia de Satanás.
Los gobiernos comunistas quieren tener a su pueblo bien ignorante. De hecho, en los países comunistas muchas veces son países que no tienen el desarrollo. Por eso hoy tienen que hacer una mezcla para tratar de cambiar eso que habían arrastrado de por años. Entonces, esa ideología diabólica de tener al pueblo desinformado y no decirle la verdad, es una estrategia para no tener opción a la salvación. Jonás capítulo 3, verso 1 al 5, los es claro cómo Dios envía a Jonás a predicar, es decir, lo que dice Marcos 16:15, y predicar el evangelio. Es decir, en la antigüedad le dijo a Jonás: mira, esta gente la voy a castigar, pero y decirles a ver qué hace. Eso es, hermanos. Entonces, si usted lee en Jonás del capítulo 3, usted puede ver claramente del 1 al 5 y verso 10. Alguien que me lea el versículo 10 del capítulo 3 de Jonás. ¿Qué dice el verso 10? Lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer y no lo hizo. Amén. Jonás capítulo 3 versículo 10. Tenemos un ejemplo de los que aceptan el evangelio. Un ejemplo de los que aceptan, de los que se convierten. Sus vidas son perdonadas. Pero si usted lee del verso 1 desde el verso 1 al 5, usted ve cuál era el propósito de avisar. Y fue palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella ciudad grande, y publica en ella el pregón, publica en ella el pregón, que yo te diré. Levantándose Jonás fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó a camino de un día y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. La pregunta es: ¿qué mensaje o qué ejemplo tenemos de que Dios, antes de castigar a un pueblo por su pecado, primero le envía el mensaje? Jonás es un vivo ejemplo de esto, hermanos. Y por eso es importante que nosotros miremos con atención todas estas cosas, hermanos. ¿Se interesa Dios por los gentiles? ¿Se interesa Dios por el mundo? ¿Se ha interesado Dios por este mundo, hermanos? Sí, entregó a su Hijo por él. Pero si el mundo no llega a aceptar a Jesús como su Salvador, el mundo será condenado, hermanos. Y usted y yo es la razón por la que estamos acá, porque hemos visto la luz y la estamos siguiendo, hermanos. No que lo hayamos alcanzado, pero la estamos siguiendo. Lo importante es estarla siguiendo. Sigue al blanco, decía Pablo, sigue al blanco. Mientras usted y yo estemos siguiendo la luz, no debe haber temor. Estamos haciendo lo que se nos está encomendando, seguir la luz. Y la luz es Cristo. A través del Evangelio estamos sabiendo que lo seguimos. Es bien importante que lo que le voy a decir. Va a venir un día cuando Jesús va a juzgar prácticamente conforme a este Evangelio. Y para ellos vemos cómo se ha manifestado a través de él. Vaya conmigo al Salmo 79.
Una vez que nosotros aceptamos su evangelio, usted puede decir con toda confianza, con toda seguridad, porque usted ya no es el azazú, como le decía la palabra hebrea, para distinguir el pueblo malo dentro del pueblo bueno. El pueblo bajo dentro del pueblo, la parte baja. Es decir, aquella parte negativa. Entonces, usted podrá decir una vez aceptando el evangelio, y nosotros, pueblo suyo y ovejas de su dehesa, te alabaremos para siempre, por generación y generación. Cantaremos tus alabanzas. Salmo 79, versículo 13. Entonces, cuando uno acepta el evangelio, y por medio de él entendemos que Jesucristo es nuestro Salvador, venimos a ser, hermanos, pueblo suyo. Entonces se generan dos tipos de corriente: los que aceptan la salvación por medio del evangelio, y ¿cuál es otro? Los que rechazan el evangelio. ¿Qué va a hacer Jesús con aquellos que rechazan el evangelio? ¿Qué va a hacer con ellos? ¿También lo va a premiar por rechazar el evangelio? Porque si hubiera premio de salvación por aceptar el evangelio y hubiera premio de salvación por rechazar el evangelio, ¿cuál es la diferencia? ¿O cuál sería la diferencia del que le sirve y el que no le sirve? ¿Va a haber una línea entre los dos? La va a haber a futuro. Vaya conmigo para que vea lo que nos dice la Escritura. Mateo capítulo 25. Los que aceptan el evangelio son escritos. ¿A dónde son escritos los que aceptan el evangelio? Son escritos en el libro de la vida. Quiero explicar un poco este texto porque Mateo 25, vaya conmigo a 25, versículo 32. 25:32. ¿Lo tenemos? Entonces, ya vimos que Jesús vino como nuestro Salvador. Ahora Jesús, vamos a ver cómo Jesús va a volver. Dice, y serán reunidas delante de él toda la gente, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas. ¿De quiénes? Es un ejemplo. ¿Cómo hace el pastor eso? También él lo hará. Apartará. Estamos viendo aquí los que van a aceptar y los que no aceptarán, los obedientes al mensaje y los desobedientes al mensaje. Versículo 33. Y pondrá a las ovejas, ¿a qué? A su derecha. ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a poner a sus ovejas a la derecha? Nuestro Señor Jesucristo, correcto. ¿Y a los cabritos a dónde los va a poner? A la izquierda. Verso 34. Y entonces el rey dirá, ¿quién es el rey? Cristo Jesús es el rey que está diciendo, dirá a los que estarán a su derecha. ¿Quiénes son los que estarán a su derecha? Los que le aceptarán como su Salvador. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparados para vosotros desde antes de la fundación del mundo.
Prácticamente quiero decirles esto: la iglesia de Dios está hoy, el pueblo en nuestros tiempos. El que acepta el mensaje es oveja. El que rechaza el mensaje y desobedece es ¿qué? Cabrito. Es decir, hoy en vida estamos siendo colocados en una posición o en otra dependiendo de nuestra condición. Cuando usted y yo morimos o muramos, para decirlo de esta forma, en su contexto, de acuerdo a nuestra obediencia, si morimos haciendo la voluntad de Dios, por ende moriremos escritos en el libro de la vida. Entonces, cuando dice que reunirá a las naciones, ¿dónde va a estar Cristo? Pensemos. ¿Estará como está ahorita en el cielo? ¿O dónde estará cuando va a reunir a la gente? Lo que leemos en Mateo 25. Él va a estar reinando aquí en la tierra. Y en ese tiempo la iglesia ya habrá resucitado. Estará con Él ahí. Entonces, ¿a cuál gente va a separar la una de las otras? La va a separar a la gente en el milenio. Una vez escuché decir que cuando el Hijo de Dios, que ha muerto como Dios manda, escrito en el libro de la vida, una vez que resuciten, dice, van a ir a ver si le toca cabrito o le toca oveja. Eso es incorrecto, hermanos. Porque la persona que muere en Cristo le está garantizada su vida eterna, hermanos. Le está garantizada. Y eso es lo que nosotros debemos de ver en esta parte. Los versículos que estamos leyendo, es bien importante que nosotros entendamos, porque cuando Cristo estuvo aquí en carne, antes de ascender a los cielos, Él les dijo a sus discípulos que los iba a enviar por todo el mundo a predicar el Evangelio. Le iban a ser testigos de ese mensaje. ¿Cuál era el motivo de predicar el Evangelio? Tener la vida eterna, ser salvos. Entonces, no podemos nosotros pensar que vamos a morir, vamos a resucitar en la primera resurrección para ser juzgados. No. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, Romanos 1:8, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Una persona que está en Cristo, la Biblia le dice de antemano que no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación. Entonces, Jesús es nuestro Salvador, hermanos. Pero también Jesús ha sido puesto como juez. Él va a traer el galardón a cada quien, hermanos. No podemos ver a Jesús como lo ve el mundo. El mundo lo ve solo de una manera. Hagan lo que hagan, ellos se ciegan y se aferran a que Jesús no los va a castigar, pero es porque no leen la Escritura, ignoran la Escritura.
y es por eso que no entienden estas cosas. Pero el Hijo de Dios, hermano, que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no tendrá ninguna condenación. Ahora bien, quiero decirle lo siguiente. ¿Qué pasará con aquellos que nunca han oído el Evangelio? Con aquellas naciones que no oyeron de la salvación, aquellas naciones gentiles, aquellas naciones no judías, ¿tendrán oportunidad en el milenio? ¿Serán condenados? ¿Por qué si Dios usó una manera para salvar o condenar, la manera que Dios usó desde la antigüedad? El diluvio no vino de la noche a la mañana. Por medio de la escritura misma y siguiendo la cronología, podemos ver que Noé predicó un tiempo largo sobre ese pueblo, sobre ese mundo, 120 años, si lo vemos cronológicamente. Es decir, el diluvio vino bajo una advertencia larga y clara sobre aquella generación. Dios, antes de castigar a Nínive, le anunció. Por los mismos historiadores, después de que Nínive fue perdonada, con los años volvió a ser castigada, porque la generación que siguió no se arrepintió. Entonces es bien importante que nosotros entendamos esto. Vaya conmigo a Job, capítulo 4, versículo 7. Si alguien lo tiene, por favor, que le dé lectura. Job 4, 7. Dice, recapacita ahora que inocente se ha perdido. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los perdidos? ¿Qué inocente se ha perdido? Dios no castiga, hermano, a alguien inocente. Dios no castiga a alguien inocente. Vea lo que dice Romanos 10, versículo 14. ¿Cómo va a creer una persona a un evangelio que no se le predica? ¿Qué dice Romanos 10, 14? Dice, ¿cómo pues invocará a aquel el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les ha predicado? Amén. Entonces, esta gente, ¿cómo pudo creer a un evangelio que no existía en sus tiempos? Gente que murió antes del ministerio de Jesús, pero en una condición distinta, hermanos. Si usted vaya conmigo a Mateo capítulo 12, quiero mostrarle algo. Mateo 12, Jesús predicando decía lo siguiente. Vaya conmigo a esta escritura. Mateo capítulo 12, versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Dice el verso 42, la reina de Seba o de Austro, dice aquí, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino, dice, de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar.
Entonces la escritura dice se levantarán. Prácticamente, vaya conmigo, versículo 21 al 24 de Mateo 11. Y ahorita vamos a detenerlos un poco para explicar. Mateo 11, versos 21 al 24. Si alguien lo tiene, por favor, para que le dé lectura. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotros. Hasta 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos, serás abatida, porque si en los de Sodoma se hubieran hecho tan maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Por tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. Amén. Amén. Dice la escritura que se levantarán, resucitarán. Dice la Biblia, se levantarán. Claro que resucitarán. Por eso dice que la reina de Saba se levantará. Los ninivitas se levantarán en el día del juicio. Entonces, ¿para qué se van a levantar? ¿O cuáles naciones se les va a predicar en el reino milenial? ¿A cuáles? Mucha gente dice a aquellos gentiles que no mueran en la batalla del Armagedón. Cuando dice los que quedaren, lo que hay que ver el texto si está hablando de cuáles que quedaren. Si habla de los que quedaren del pueblo de Israel o si habla de los que quedaren de los gentiles. Pero ningún gentil, oiga bien, ningún gentil que haya oído el evangelio y lo haya rechazado, según las reglas del evangelio, puede entrar en el milenio. Ningún gentil que no esté bajo una promesa puede entrar en el reino milenial habiendo rechazado el evangelio. Porque la escritura es clara. Dice que aquel que no creyere, ¿qué va a pasar con él? El que no creyere dice que será condenado. El que no creyere será condenado. Entonces ningún gentil que haya rechazado el evangelio, que haya oído y haya rechazado el evangelio, puede tener oportunidad a él mismo. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que aquellas naciones que van a estar ahí, que se les va a predicar el evangelio, son aquellas que nunca han oído, que nunca han oído o que nunca oyeron del evangelio. Pero también la escritura habla de unas naciones que se les va a predicar en el reino milenial. Vaya conmigo a Miqueas 4:21 y verso 22. Isaías 66 del 18 al 23 y Ezequiel 37 del 26 al 28. En esta parte, hermanos, podemos ver que habrá predicación durante 1000 años para las naciones que no oyeron a Dios ni vieron su gloria. Aquellos que no oyeron su gloria, que no oyeron su palabra, que no vieron su gloria, según vemos tanto el profeta Miqueas como el profeta Isaías, como el profeta Ezequiel, dice que aquellos que no oyeron, se les va a predicar. Pero ¿qué pasa con aquellos que han oído y rechazan el mensaje? Ya no habrá más oportunidad, hermanos.
No sé si alguien tiene alguno de estos textos. Miqueas 4:21, ¿alguien lo tiene? 22. Léame por favor Isaías 66, 18 al 23. Porque yo entiendo sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar todas las gentes y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las gentes, a Tarsis, a Pul, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las islas apartadas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las gentes, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por presente a Jehová, en caballos, en carros, en literas y en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente de vuestro nombre, y será que del mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Amén. Amén. La escritura de Miqueas es 4, 1 y 2. 4, 1 y 2. Gracias a nuestra hermana por haberlos leído. Entonces, hermanos, leyó usted ahí en el profeta Isaías que dice que se les va a predicar a aquellos que no oyeron y no vieron su gloria. Entonces no se le va a predicar a la iglesia en el milenio, al gentil, a todo gentil, no. La predicación para el mundo es hoy, en este día. Un día en la escritura se puede definir también como una era. Y la era que ahora vivimos es el reino de la gracia, es el tiempo de la gracia. Entonces, aquellos que nunca han oído, la Biblia los contempla, hermano, con que ellos se les va a anunciar el Evangelio. Sí leyó ahí en Miqueas 4, 1 y 2. Y acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será constituido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán en el pueblo. Y vendrán muchas gentes y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y la casa del Dios de Jacob, y enseñaron en sus caminos, y andaremos por sus verdad, porque Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. Amén. Entonces, hermanos, ¿habrá predicación en el milenio? La respuesta es sí. ¿Separará el Señor Jesús en el milenio los que aceptan la salvación y los que no aceptan? Él los va a separar. A los que aceptan van a ser ovejas. Los que rechazan el mensaje van a ser cabritos. Las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Esto será ejecutado literalmente en el milenio. Espiritualmente lo estamos viviendo en nuestros tiempos. El que acepta el mensaje es puesto como oveja, y muriendo en esa condición se le aplica Romanos 8:1, que no va a haber ninguna condenación para los que mueren en Cristo Jesús. Después de la muerte, hermanos, ¿qué podemos hacer por nuestra salvación? Nada. Solo la Iglesia Católica enseña esa aberración. Una vez que muere el católico,
va para el limbo, va a un lugar ¿de qué? Supuestamente de purificación. Le llaman purgatorio, le llaman, eso solo es un invento de los católicos, pero no es algo que esté en la Escritura. La persona cuando muere, cualquier persona, sea buena o mala, va al sepulcro. Es todo, ahí va al sepulcro. Eso dice la Escritura. Ese hálito de vida que fue puesto con él simplemente sale, pero él no es ningún ser humano más. Pero una vez que Jesús retorne otra vez, le va a ser entregado esa vida. A algunos para vida eterna y a otros para condenación. Lo leemos en Daniel capítulo 12, como también ya lo hemos leído muchas veces en Juan 5, 28 y 29. Entonces es bien importante que nosotros entendamos esto. Va a haber predicación, sí. ¿A quiénes se les va a predicar? A los que nunca, dice, oyeron ni vieron su gloria. Porque dígame una cosa, si no habían oído, ¿por qué muchos no escucharon en el pasado? Porque no se les predicó. Y por eso Pablo dice, ¿cómo oirán? ¿Cómo creerán si no hay nadie que les hubiese anunciado? Ahora bien, vaya conmigo a Corintios capítulo 15. El Evangelio fue ese regalo maravilloso que Dios nos ha dado a nosotros para tener la oportunidad a la salvación, hermanos. Primera carta a los Corintios capítulo 15, verso 51. Todos sabemos, como iglesia de Dios, que el motivo por el cual la salvación se ha tardado, es decir, la venida del Señor Jesucristo se tarda. Sabemos cuál es el motivo y el propósito, ¿verdad? Como iglesia de Dios. Porque es bien importante que nosotros comprendamos esto. ¿Qué dice Corintios capítulo 15, versos 51 al 53? Ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿O qué va a suceder al venir Jesús con todos los que sí oyeron y aceptaron el Evangelio y murieron? ¿Qué va a pasar, hermanos, con ellos? ¿Qué va a pasar con todos los que han aceptado el Evangelio y han muerto? ¿Qué va a pasar? Se levantarán al oírlo. Se levantarán. Pero no se van a levantar para ir a un juicio. Porque juicio es el discernimiento de lo bueno y lo malo. Y el eterno Dios no necesita hacer tantos números para saber si usted murió haciendo su voluntad o no murió haciendo su voluntad. El juicio es la determinación de Dios de levantarlo, ya sea al bueno o al malo. El juicio es esa sentencia que Él hace al ver, este fue mi hijo y este no fue mi hijo. Entonces, mucha gente tiene lo humano empeñado en su ser humano, valga la redundancia. Esto quiere decir, tienen un tribunal humano, es decir, lo de Dios lo tienen encarnado en un tribunal humano. Entonces, estas cosas son un ejemplo. ¿Qué necesitan los registros humanos para llevar nuestros nombres?
Necesitaban en la antigüedad muchos libros, ¿no? Hoy en día necesitan las memorias, las computadoras. Ahora, dígame, Dios, ¿qué tipo de tecnología necesita para llevar nuestro registro? ¿Qué tipo de tecnología tiene que usar Dios para llevar el registro de todos sus seguidores a través de la historia? ¿Qué tipo de libro? ¿Qué tipo de computadora? ¿Requiere Dios eso? No. Dios es eterno, es infinito, está en todos lados. Entonces muchas veces materializamos a Dios, reducimos el poder de Dios en tiempo y espacio. Dios, hermanos, no necesita lo que necesitamos los humanos. Dios los provee a nosotros de su poder. Ahora, los que hayan muerto en Cristo, entonces, ¿qué va a pasar? Van a resucitar a la venida de Cristo. Ahora, y los que estén vivos en Cristo, ¿qué va a pasar? Serán transformados. Pero según las personas que creen que primero hay que ir a un juicio, entonces primero, pues, ¿cuándo lo va a transformar? Hasta después que lo lleve a un juicio. No. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuándo seremos transformados? Y aquí os digo un misterio, dice el 51. El 52 dice, en un momento, en un abrir de ojo. Al final, trompeta. Un momento, ¿saben cuánto es un momento? Un momento es un segundo. Un momento, les decía la otra vez, es pasado, es ya, un momento, al instante. Entonces, muchas veces la gente lee la Escritura, pero dicen, van a resucitar y después van a ir a un juicio. Y en ese juicio va a estar el Padre, y el Padre va a llamarlos, se imaginan todo así literalmente, lo va a llamar, ven, tú a la derecha, tú fulano a la izquierda, el que sigue a la derecha, a la izquierda. ¿Así lo está enseñando la Biblia, en serio? No lo está enseñando la Biblia así. Por eso es que el verso 52 de primera carta de los Corintios dice que en un momento, en un abrir de ojo, al final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. ¿En qué tiempo? En un abrir de ojo. Pero ¿qué pasaría si nosotros creemos, como muchos grupos religiosos creen, que el Hijo de Dios resucita para ir a enfrentar a un tribunal? No, eso es falso. La Escritura está diciendo que si murió en Cristo será levantado para vida eterna. Y si está vivo al momento de venir Jesús, será transformado en un abrir de ojo. Ahora, no vamos a pensar que lo va a transformar, lo va a vestir de algo incorruptible para después irlo a juzgar. No vamos a pensar eso, ¿verdad? El que sea vestido de incorrupción es porque ha clasificado ¿para qué? Para la vida eterna, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? Entonces es bien importante que nosotros, ahora, si los muertos resucitan a la venida de Jesús y los vivos se transforman a la venida de Jesús, entonces tendrán que ser reunidos delante de Jesús para ser seleccionados, unos como ovejas y otros como cabritos. No, hermanos. Si los muertos en Cristo van a resucitar a su venida y los que están vivos en Cristo Jesús van a ser transformados en su venida, entonces no podemos pensar que van a resucitar para ir a reunirse con Cristo a ver a dónde los pone, ¿no? Es bien importante entonces, hermanos, que nosotros luchemos para no ser dejados, hermanos, en esto, sino también tener esa oportunidad de vida eterna. Dios ama a los gentiles. Dios por eso ha entregado su evangelio para que sea predicado, hermanos. Vamos a leer un texto más ya para ir finalizando. Vaya conmigo a esta parte de Mateo
capítulo 25, hermano. Vamos a analizar el verso 34 y con esto vamos a finalizar. (25:34). Dice el verso 34 de Mateo 25: entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto es, hermanos, lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Si nosotros aceptamos el Evangelio, sabemos cuál es la recompensa maravillosa que tenemos. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? Iglesia de Dios, ¿alguna pregunta? Pueden hacer 3 preguntas. O también tienen derecho a no hacer ninguna pregunta. Hermano, yo pensé que si era literal que iba a llamar tú a la derecha. Muy bien. Dice primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, que dice que se va a tocar trompeta, con voz de mando, dice, y con voz de trompeta Jesús descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero mire que Pablo va más allá y le dice a la iglesia que la transformación se va a dar en un abrir de ojo. Entonces, predicar que la resurrección se da en el momento y que la transformación se da en este instante a la venida, predicar de que se va a ir hacia Jesús y lo va a ir haciendo literal, no, hermanos. Entonces, ¿cuándo se está haciendo, hermanos, la separación? ¿Cuándo estamos siendo separados como ovejas y cabritos? En este momento. Este texto se aplica espiritualmente en este momento. ¿Y por qué decimos espiritualmente? Porque usted no está viendo físicamente a Cristo y diciéndole vas para acá, vas para allá, sino que su determinación como oveja y cabrito la estamos agarrando según las Sagradas Escrituras, según nuestras convicciones, según nuestra obediencia, según nuestra aceptación al Evangelio. Cada uno de ustedes que me está escuchando ¿quiere ser oveja? ¿Quiere ser salvado? ¿Quiere resucitar en un abrir de ojo? Es la aceptación del Evangelio. Es eso lo que tenemos que agarrar. Hoy en día la gente, en vez de predicar el Evangelio, predican sus propios chismes, sus propias cosas. Si no hay palabra de Dios, hermanos, no hay salvación. La gente puede contar los cuentos más maravillosos, los chistes más magníficos, los chismes más llamativos, pero eso, hermano, de nada sirve. Entonces decía nuestra hermana, ¿será física que Jesús vendrá y estará llamando a su iglesia? Pensaba que era literal. No es literal. Cuando un hermano muere, la iglesia se reúne y dirige plegaria a Dios, pero también al hermano que ha fallecido le dirigimos una palabra y le decimos que en ese momento el hermano está durmiendo, esperando a ser levantado, porque hay esa confianza que ha muerto ¿en quién? En Cristo Jesús, hermanos. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Entonces, ¿qué pasará con los que no aceptan el mensaje y mueren en esa condición? ¿Morirían en la condición de cabritos o ovejas? Cabritos. De cabritos. Muere aceptando el Evangelio y a Cristo como su Salvador, muere como oveja.
Es decir, será resucitado y puesto a la derecha. Muere rechazando el mensaje de Cristo, muere en la condición de cabrito y por tanto la posición que toca es la izquierda. Jesús ya lo sabe, hermanos. A la hora que morimos, Él ya sabe en qué condición morimos. Y si morimos estando escrito en el libro de la vida, pues ¿quién lo reescribe en el libro de la vida? Dios. Por eso estamos escritos en el libro de la vida. No va a venir Jesús como un humano, a ver si estás, hermano fulano, ve a ver si te encuentro en el libro. No, no podemos pensar humanamente. Imagínense que en una ocasión Moisés le pidió a Dios que lo borrara del libro de la vida. ¿Qué le dijo Dios, hermano? Que Él no lo iba a borrar. Él iba a borrar ¿a quién? Al que pecare contra Él. A ese iba a borrar del libro. Es decir, si usted muere, hermano, sirviendo a Dios, obedeciendo a sus mandatos, sus ordenanzas, preceptos, mandamientos, ni Dios lo borraría del libro de la vida. Porque Dios no se puede negar a sí mismo, porque Dios no es injusto. Pero ¿qué pasa si le dejamos? Vamos a terminar entonces, hermanos, con Primera de Crónicas 28:9. Este es el mensaje y esto es lo que pasa si no recibimos el mensaje. Es decir, si no recibimos el mensaje o no recibimos el consejo, esto es lo que va a pasar. Primer libro de Crónicas 28:9. Puestos de pie, hermanos, y así vamos a concluir este tema que se llamaba el alcance o la anchura, la largura del Evangelio. Dice así, todos unidos. Primer libro de Crónica 28:9. Este es el resultado de no aceptar el consejo de Dios. Este es el resultado de dejar a Dios. Este es el resultado de rechazar la voluntad de Dios. Primer libro de Crónica 28:9. ¿Lo tenemos? Amén. Leamos todo. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás, mas si tú lo dejares, Él te desechará para siempre. Amén. Esta es la escritura, hermanos. Esto es lo que tenemos. Le buscamos, lo salvará. Lo dejamos, lo dejará para siempre. Su hermano en Cristo, hermano, ministro César Mendoza, que la paz sea con cada uno de vosotros. Paz, hermano. Paz, que Dios le bendiga.